Soy consciente de que la tercera temporada de Kaizen ha empezado intensita. Entre agujeros negros, la psicología de Manger y las reflexiones sobre nuestra capacidad de ignorar las atrocidades, nos vamos a quedar todos con arrugas en la frente de poner cara de pensar fuerte. Así que, para tomarnos un pequeño respiro, vamos a volver hoy a temas más terrenales y sobre todo prácticos. Creo que de las sugerencias recurrentes que llegan para el podcast, seguramente la más frecuente que aún no hemos tratado es la gestión del tiempo, aunque teniendo en cuenta que estoy escribiendo esto un sábado a las 8 de la mañana, lo mismo debería decir que no soy necesariamente un referente. Pero bueno, a pesar de ello vamos a intentarlo. Hoy abrimos una de esas miniseries en el podcast que se desarrollará en capítulos sueltos salpicados a lo largo de la temporada sobre un tema algo más amplio que la gestión del tiempo, pero que en el fondo lo incluye, la productividad personal. Y dado el tema que es, pues no vamos a perder más tiempo, vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Reconozco que hubo un tiempo, hace tantos años que voy a evitarme la depresión de calcularlos, en el que la productividad personal fue una de esas obsesiones que me dan a mí de vez en cuando. Leí mucho, todo lo que cayó por mis manos, y sobre todo probé muchas técnicas, casi todas con poco éxito, al menos en lo que a mi fidelidad a usarlas se refiere. A pesar del poco éxito, creo que aprendí algunas cosas. La primera y más importante es que todas las técnicas de productividad personal van en el fondo de lo mismo, de cómo proteger y ampliar el tiempo que puedes estar enfocado y concentrado en una tarea. Y sobre todo de la segunda mitad de esa frase, de foco y concentración, es de lo que va el capítulo de hoy. Hay un concepto que se repite en muchas filosofías orientales, como el budismo o el taoísmo, que es el de la mente de mono. No sé si he llegado a comentarlo en el podcast, me quiere sonar que sí. Y es que nuestro cerebro tiene una tendencia natural a saltar de pensamiento en pensamiento y a reclamar nuestra atención constantemente, igual que lo haría un mono nervioso, saltando de rama en rama y chillando sin parar. Y sin embargo, todos hemos tenido alguna vez esa sensación de concentración plena, como si nuestro cerebro fuese una linterna en una habitación completamente oscura que solo enfoca a un punto. Nuestro alrededor y hasta nuestros sentidos pasan a un segundo plano. Estamos tan conectados con lo que estamos haciendo que de pronto nos damos cuenta de que se nos han pasado las horas volando, que estamos helados o que se nos ha olvidado comer. A esa sensación algunos le llaman flow. Y aunque cada vez que lo digo te confesaré que en mi mente de mono se me aparecen raperos súper concentrados, es la palabra que usaré yo porque es corta y muy descriptiva. Otros lo llaman estar en la zona o estar conectados o incluso estar enchufados. Creo recordar que en la peli de La red social de Fincher lo decían todo el rato. Tú llámalo como quieras, pero seguro que sabes a lo que me refiero. Y a poco que lo pienses es lo más parecido a un superpoder que tenemos, o al menos es lo más parecido que yo he sentido en mi vida. Pero, ¿cómo acallamos a los monos de nuestro cerebro? ¿Cómo mejoramos nuestra concentración y favorecemos ese estado de flow? Ahora que lo pienso, no deja de ser irónico que yo intente responder estas preguntas cuando ni siquiera soy capaz de que este mismo podcast nos salte de tema en tema. Pero vamos a hacer como si ni tú ni yo nos hubiéramos dado cuenta de eso, ¿vale? Bromas aparte, mi forma de pensar en la concentración es que creo que nace de alinear 4 cosas: objetivo, voluntad, prioridades y contexto. No te tomes estas 4 ideas como una verdad académica, porque me las he inventado yo. No tienen fundamento científico, ni creo haberlas leído en ningún sitio, o al menos no soy consciente de haberlo hecho. Pero son lo que mi cerebro ha destilado de todos aquellos experimentos de los que te hablaba antes, y no creo que vayan muy desencaminadas, así que te las voy a contar. Empecemos por el objetivo y nuestra voluntad. Cuando lo que tengo que hacer y lo que me apetece es lo mismo, es algo más fácil concentrarse. Pero la realidad es que lo que tengo que hacer no siempre está alineado con lo que quiero hacer. Si fuera Paulo Coelho o una taza de Mr. Wonderful, te diría que persiguieras tus sueños, que hagas únicamente lo que te gusta. Pero ni el mundo funciona así, ni creo que nadie sea más feliz por hacerlo. No se trata tampoco de pasar tu vida haciendo lo que no te gusta, pero no podemos evitarlo siempre.
La realidad es que, con más o menos frecuencia, a todos nos tocan tareas que no queremos. Y podemos afrontarlas pensando en lo poco que nos apetecen, y entonces nuestra cabeza hará todo tipo de ejercicios de escapismo para que no nos concentremos, o podemos intentar realinear nuestra voluntad. Muchas veces es tan sencillo como replantear el objetivo. Si mi objetivo pasa de ser preparar ese aburridísimo informe que me pide mi jefe a dejar mi lista de tareas a cero o probar una nueva forma de presentar los resultados, con ese cambio de planteamiento muchas veces amordazamos alguno de nuestros monos internos. Mientras digo esto, me estoy recordando peligrosamente al capítulo de Los Simpson en el que el director Skinner pone a Bart a pegar cientos de sellos con su lengua y le dice que se lo tome como un juego, que cuente cuántos pega en una hora y luego intente batir su propio récord. Pues la idea es más o menos la misma, pero buscando formas que realmente nos motiven y sin explotación infantil, a ser posible. La voluntad de hacer algo está muy relacionada con nuestras prioridades, y es una relación que funciona en dos sentidos, además. Por un lado, fijar mis prioridades de forma clara refuerza mi voluntad, y por otro, cuanto más fuerte es mi voluntad, más sencillo me es decir que no a la atención que me reclaman mis monos constantemente, a las nuevas posibles prioridades que me pueden surgir. Y decir no es la herramienta más brutal de productividad personal que conozco. Técnicamente, los seres humanos somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Me atrevería a decir que incluso los hombres. Podemos andar y pensar a la vez, o ver la tele y cocinar. Pero nos es imposible concentrarnos en hacer dos cosas a la vez. De hecho, hay infinidad de estudios que demuestran que cuanto más difícil es lo que estemos pensando, por ejemplo, si nos piden hacer cálculos mentales, más despacio necesitamos andar, hasta llegar a detenernos completamente, por ejemplo. Igualmente, quizás creemos que podemos ver la tele y cocinar, pero en cualquier momento concreto solo estamos haciendo una de las dos cosas, y al final o se nos pasa la pasta o no nos enteramos de quién es el asesino. El multitasking, que es el nombre guay que se le da a hacer varias cosas a la vez, es solo una ilusión. Y te lo dice alguien que se tiró años programando mientras veía series en una ventanita minúscula en una esquina de la pantalla. Que también es para darme de comer aparte, pero bueno. Hace un par de capítulos te hablaba de cómo en un sistema, si paralelizamos procesos, podemos conseguir ser más eficientes. De hecho, en los sistemas operativos de los ordenadores, esto solía conseguirse, al menos cuando yo estudiaba, mediante lo que se llamaba cambios de contexto. Simplificando, el procesador de un ordenador es como nuestro cerebro. A partir de una serie de valores en memoria hace operaciones. Pero igual que nuestro cerebro, solo puede concentrarse en una tarea en cada momento, y cuando la termina guarda todos los resultados en memoria y pasa a la siguiente cargando todos los datos necesarios y empezando a operar otra vez. A cada uno de esos cambios de datos y de foco se le llamaba cambio de contexto. Aunque claro, un ordenador puede hacer eso a tal velocidad, puede alternar tareas a tal velocidad, que a nosotros nos da la sensación de que están pasando varias cosas a la vez. Y en el fondo es lo mismo que hacemos nosotros en nuestra cabeza cuando saltamos entre varias tareas, con una diferencia fundamental. Se nos da muy mal gestionar esos cambios de contexto. Si paro de escribir mi informe porque veo el asunto de un correo y me meto a leerlo y lo dejo a medias porque me distraigo escribiendo un WhatsApp, la acabo liando. Porque para nosotros recordar en qué punto exacto dejamos el informe y retomarlo no es ni de lejos igual de automático que para un ordenador. Su memoria no falla y la nuestra sí. Así que priorizar, decir no a todo lo demás, es una condición necesaria para poder concentrarnos. Y cuanto más radicales somos en nuestra priorización, más fácil nos lo ponemos para concentrarnos. Hay infinitas técnicas de priorización. De algunas te he hablado ya y de otras seguro que lo hago en el futuro, pero una que ilustra muy bien esa necesidad de foco radical son las dos listas de Buffett. Un día, el piloto del avión privado de Buffett, Mike Flint, le pidió consejos sobre cómo gestionar su carrera profesional. Esto es algo que seguro que te ha pasado a ti también. ¿A quién no? Total, que Buffett le hizo hacer un ejercicio. Pidió a Flint que escribiera sus 25 mayores objetivos profesionales en una lista. Esto le llevó un tiempo, pero lo hizo. Después Buffett le pidió que señalara con un círculo los 5 más importantes. Y un tiempo después, Flint le dijo que ya lo tenía. Que a todas estas supongo que esto lo harían en ratos libres y no mientras volaban, porque si no, menudo piloto. En fin. Que en la práctica tenía dos listas, la lista A con los 5 elementos destacados y la lista B con el resto de objetivos. El piloto le dio las gracias a Buffett y le dijo que se pondría inmediatamente a trabajar en los 5 más importantes.
pero él le respondió con una pregunta. ¿Qué vas a hacer con los otros 20? Bueno, pues los 5 principales son mi foco prioritario, pero los otros siguen siendo importantes, así que trabajaré en ellos de vez en cuando tenga un hueco. No son tan urgentes, pero así irán avanzando. La respuesta de Buffett es un ejemplo de foco radical. No, te equivocas, Mike, le dijo. Todos los que no has resaltado con un círculo se acaban de convertir en tu lista de cosas que evitar a toda costa. Pase lo que pase, no les dediques un minuto hasta que hayas acabado con tu top 5. La última pieza por alinear en este intento de construir los cimientos de nuestra concentración es el contexto. El contexto abarca muchas cosas, desde cómo diseñar nuestro entorno para minimizar distracciones, hasta algo un poco más sutil que tiene que ver con cuándo decidimos abordar nuestras tareas según nuestro propio estado físico y mental. Y es que siempre que pensamos en concentrarnos solemos imaginar lugares tranquilos, sin ruidos, bibliotecas silenciosas. O nos ayudamos con música para aislarnos, también alejamos el móvil o incluso lo apagamos. Pedimos que nadie nos moleste. A poco que aprendemos, de hecho, quitamos de nuestra vista cualquier tentación. Y todo esto es súper importante, claro. De hecho, en la temporada pasada de Kaizen ya le dedicamos un capítulo entero a cómo luchar contra la tecnología y sus distracciones. Pero si queremos que la concentración sea nuestro superpoder, la resistencia a las distracciones también se entrena. Es un riesgo obsesionarnos con el entorno a la hora de ser productivos porque nos hacemos dependientes de ese mismo entorno. Si para ser productivo necesito silencio absoluto, la luz perfecta, no tener ni demasiada hambre ni estar lleno, haber dormido 8 horas pero estar suficientemente despierto y haber tomado la cantidad idónea de café, ni mucho ni poco, si necesito todo esto, lo mismo mi productividad va a estar muy limitada. Y es que es casi lo mismo que si solo fuera productivo, no sé, los días impares de luna llena con Júpiter en cuarto menguante, si es que eso existe, que no tengo ni idea de astrología. Sí, claro, cuanto más propicio sea el entorno, pues mejor, pero sin obsesionarnos. Josh Waitzkin, un tipo del que te he hablado en alguna ocasión, fue un niño prodigio del ajedrez. Pronto se dio cuenta de que se había acostumbrado a entrenar en entornos muy tranquilos y silenciosos y que cuando tenía que jugar torneos perdía partidas porque había distracciones a su alrededor. Así que decidió que de vez en cuando entrenaría con la música más heavy y estruendosa que encontrara, a todo volumen. Un tiempo después, en mitad de un torneo en la India, estaba atrapado en una jugada difícil, le estaba costando entrar en la partida. Poco a poco se calmó y empezó a concentrarse, hasta que, cuando estaba en ese estado de flow del que te hablaba antes, de pronto el suelo empezó a temblar. Las luces parpadearon hasta acabar apagándose y todo el mundo comenzó a correr y a gritar. Era un terremoto. Sus sensaciones de entonces son difíciles de traducir y son más difíciles aún de diferenciar de algunas experiencias psicodélicas. Él lo explica más o menos así. Sabía lo que estaba sucediendo, pero lo sentía desde dentro de la jugada. No era yo mirando a una posición de ajedrez, sino que era simplemente consciente de mí mismo y del mundo que temblaba a mi alrededor desde la serenidad de estar completamente concentrado. Y entonces resolví la jugada. De alguna manera el terremoto y las luces parpadeantes me dieron la solución. Mi pensamiento cristalizó, salí de la sala y al volver gané la partida tal y como lo había imaginado. Vamos, que si eso mismo te lo dice el nota del gran Lebowski, te encaja igual, pero a eso volveremos en un momento. Mientras tanto, veamos la última clave en relación al contexto, que tiene que ver con la gestión de nuestra energía. Por lo general pensamos en la gestión del tiempo como una forma de optimizar las distintas cosas que tenemos que hacer al día. En su forma más básica, simplemente es una manera de que nos dé tiempo a hacer más cosas. Pero es mucho más eficiente en realidad entender y entrenar nuestros propios ritmos. La mayoría de nosotros, por ejemplo, tenemos más energía y creatividad por las mañanas, así que empezar por las tareas más difíciles y dejar aspectos más rutinarios como llamadas o gestionar el email para más adelante suele ser una buena idea. Hasta aquí llegan los que, desde mi humilde punto de vista, son los cimientos de una buena concentración. No todo es imprescindible siempre, ni todos funcionamos igual, pero en mi experiencia, cuanto más alineados están objetivo, voluntad, prioridades y contexto,
más fácil nos es concentrarnos. Y en capítulos posteriores veremos algunas técnicas concretas que nos hagan más fácil alinear estos pilares. Aunque eso sí, no es lo mismo concentrarse que alcanzar estados de flow. Para eso, yo al menos no tengo ninguna fórmula mágica y no sé hacerlo a voluntad. Ojalá. Pero sí hay quien dice que se entrena. El propio Josh Waitzkin se dedica a ello ahora. Hace de coach para algunos de los superdirectivos del mundo y les enseña técnicas para mejorar su control sobre ello. De la misma forma, hay quien explora estados alterados de consciencia para alcanzar ese flow, para conocerse a uno mismo o para ser más creativos. Hay quien lo consigue a través de la meditación, quien lo hace a través de sustancias de todo tipo o incluso de determinadas técnicas de respiración que pueden inducir alucinaciones como la respiración holotrópica. Y sobre estos temas podría hablarte, o puedo hacer algo mucho mejor, que es recomendarte un par de ediciones de Suma Positiva, la newsletter de Samuel Hill, que él dedicó precisamente a los estados alterados de consciencia. Te dejo los enlaces en las notas del capítulo. En mi caso particular, lo cierto es que no he encontrado forma de controlar ese famoso flow. La meditación, por ejemplo, que practico de forma seguramente demasiado irregular, me ha sido muy útil para calmar mi mente o mi ansiedad en el día a día, pero no me ha proporcionado experiencias especialmente profundas. Y de sustancias varias, distractores mentales, como los llamaba mi padre, no te puedo hablar en absoluto, porque no las he probado en mi vida. No he probado un café como para hablarte del LSD. Así que lo único que yo he conseguido, a través de las ideas que te he contado hoy y de técnicas que exploraremos más adelante, son largos periodos de concentración continuada durante el día, de forma muy constante día tras día. Y luego momentos de inspiración o de flow puntuales, como quieras llamarlos, que son muy bienvenidos, pero que, me temo, vienen un poco cuando les da la gana. Por lo tanto, de momento tendremos que conformarnos con eso, o yo al menos tendré que hacerlo, que creo que tampoco es tan malo, porque cada día tengo más claro que la constancia es la forma más sencilla de conseguir resultados exponenciales. Kaizen puro, ¿qué te voy a decir? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado porque la idea es profundizar poco a poco en algunas de estas técnicas. Ojalá te sean útiles. Como siempre, te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Y recuerda que ahora Kaizen está también en YouTube, aunque casi todo es solo audio, claro. Además tienes todos los capítulos y muchísima información adicional en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.